leemos en el Sermón del Monte que Jesús no vino para abolir la ley o a los profetas, ¿qué quiso decir con eso? ¿En qué formas concretas no los abolió ni los eliminó? ¿Qué importancia tiene eso para el ser humano hoy? ¿Por qué vino Cristo al mundo? Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy enfoca su mensaje en el propósito de la venida de Cristo y nos recuerda que cada uno de los acontecimientos que ocurrieron juegan un papel importante. A continuación, escuchemos más enseñanzas acerca de la venida de Cristo. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo unigénito con el propósito de morir por sus pecados y los míos. Pero, ¿es esa la única razón por la que Cristo vino? Si alguien le preguntara con qué propósito vino Jesucristo a este mundo, ¿qué le respondería? ¿Entiende usted cuán profundo, ancho y extenso es el amor de Dios para con todos nosotros? Cuando usted y yo empezamos a entender todos los propósitos que Dios tenía en mente al darnos a su Hijo, de alguna forma el nivel de nuestro amor empieza a subir. El título de este mensaje es El propósito de la venida de Cristo, y quisiera que busquemos, por favor, el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo. En este capítulo tenemos la primera razón por la que el Señor Jesucristo vino, o el primer propósito que Dios tenía en mente al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. Aquí en el Sermón del Monte, Jesús ha estado hablando acerca de nuestra relación con Él. Luego, al llegar a este asunto de la ley, dice así en el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús dijo que uno de los propósitos de su venida era cumplir la ley y los profetas. ¿Y qué quería decir con eso? ¿A qué se refería al hablar aquí de la ley? Pues bien, la ley tenía dos partes. En primer lugar estaba la ley moral de Dios que usted y yo llamamos los 10 mandamientos. Esta ley moral de Dios es la norma divina invariable para regular la conducta del ser humano, tanto del hombre como de la mujer. Esa es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que le entregó a su pueblo, pero también a la humanidad. Y abolir, de alguna manera, los 10 mandamientos es conducir a una sociedad a un estado de caos absoluto. Así que, esa es la primera parte de la ley. La segunda parte es lo que la Biblia llama la ley de Moisés. La ley de Moisés es el sistema legislativo total, tanto judicial como ceremonial, que Dios entregó a la nación de Israel cuando vagaban por el desierto antes de que entraran en la tierra prometida. Ahora bien, la ley de Moisés no es de obligado cumplimiento para los gentiles, mientras que la ley moral sí es aplicable a toda persona. Jesús dijo que había venido no a abolir la ley, sino más bien a cumplirla, es decir, a completarla, a cumplirla a plenitud. ¿Y qué quiso decir con eso? ¿Cómo lo llevaría a cabo? Bueno, nosotros podemos preguntar lo siguiente: ¿qué más da después de todo? Pues, si Dios hace una promesa, la cumplirá. Dios estuvo y está empeñado en la salvación de hombres y mujeres en todo el mundo. Así que no dejará pasar ninguna oportunidad con el fin de salvar la humanidad. Por eso vemos a Dios a lo largo del Antiguo Testamento haciendo preparativos y luego lo vemos en el Nuevo llevando a cabo todo esto. Pero, ¿cómo cumplirá el Señor Jesucristo ahora esta ley de la cual habla aquí? Pues la primera forma de cumplir esta ley fue mediante su obediencia personal a dicha ley. Note lo que dice la Biblia en Gálatas 4, versículos 4 y 5, al describir el nacimiento de Jesucristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Al venir y nacer bajo la ley, el Señor Jesucristo cumplió la ley, es decir, Jesús guardó cada tilde y cada jota de la ley.
No hubo ni un solo momento en el que se pudiera acusar a Jesús de no cumplir algún punto de la ley mosaica. O sea, nunca quebrantó la ley, sino que la cumplió. Los judíos lo acusaron de muchas cosas, pero Jesús cumplió la ley. Y como él mismo dijo, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. En segundo lugar, el Señor Jesucristo vino y cumplió la ley al cumplir las señales y las predicciones del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías, tal como lo profetizaron los profetas. Por ejemplo, en el sistema del Antiguo Testamento que Dios le dio a la nación de Israel, de todos los sacrificios, el del Señor Jesucristo fue la conclusión, el cumplimiento y el sacrificio final. Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios que había venido a quitar el pecado del mundo. Y la vida misma del Señor Jesucristo es el cumplimiento de esas predicciones, de los profetas de un Mesías venidero que nacería en Belén de una virgen. Sin embargo, algunas de esas predicciones, como por ejemplo las de Daniel, que están todavía por cumplirse, se cumplirán cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra. Vemos pues que Jesús vino a cumplir esos símbolos, esos cuadros y esas señales que se dieron en el Antiguo Testamento. Una tercera forma en que Jesús cumplió esa ley fue cuando murió en la cruz. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, o sea, la maldición del pecado o el castigo por pecar es la muerte. También dice que el Señor Jesucristo vino a cumplir, es decir, a pagar el precio del pecado de la humanidad. Si Jesucristo no hubiera venido a pagar ese precio, nosotros habríamos tenido que pagar el precio de nuestro propio pecado, ya que todos hemos pecado contra Dios. Por eso cuando dice que vino a cumplir la ley, tomó su lugar y el mío como un siervo doliente, aunque en realidad jamás ha existido otra persona que pudiera hacer lo que él hizo, porque se trata de la única persona que nunca pecó contra la ley, tanto la ley mosaica como la ley moral de Dios. Mire, tenía que haber una persona sin pecado para que pudiera morir en su lugar y el mío, y entonces Jesucristo vino a morir en la cruz para cumplir con las exigencias de la ley, la cual dice que la muerte es consecuencia del pecado, de manera que Cristo vino a recibir la pena de muerte. Y eso es lo que él mismo dice. He venido a cumplir la ley, no a abolirla. Pero hay una cuarta razón, que quizás sea con la que más estamos familiarizados. Cuando el Señor Jesucristo vino, no vino a abolir la ley mosaica, sino a completarla, a cumplirla. Sin embargo, para aquellos de nosotros que estamos bajo la ley de Cristo y que lo hemos recibido como nuestro Salvador, el Señor Jesucristo ha venido a ampliar y a explicar con más detalles la ley moral de Dios. Un ejemplo sencillo de eso sería algo así. Jesús les dijo a los judíos que la ley decía, no cometerás adulterio, y que ellos se referían al hecho en sí. Pero entonces les dijo, ampliando y desarrollando dicha ley y llevándola a su pleno cumplimiento, mas yo os digo que si un hombre o mujer mira a alguien más para codiciarlo, ya ha cometido un acto de adulterio. Por lo tanto, Jesús tomó la ley moral divina, y la ensanchó, la amplió y la llevó a su conclusión, es decir, explicó plenamente el significado de esa ley de Dios. De manera que la noche en que nació el Señor Jesucristo ocurrió algo más que el simple nacimiento de un niño. Este hecho significaba la plenitud del cumplimiento de la ley de Dios que Moisés entregó a la nación de Israel mientras vagaba por el desierto. Había llegado alguien que resumiría, concluiría y completaría todos los requisitos de la ley en una sola persona, es decir, en la persona de Jesucristo, y que al mismo tiempo ampliaría y explicaría el significado de dicha ley a todos nosotros, y así poder tener una guía conforme a la cual vivir. Y ahora, recuerde lo siguiente, que Dios no nos entregó los 10 mandamientos con el fin de salvarnos. Pablo dice que se trata más bien de un maestro que nos enseña en la condición desvalida y vacía en la que cualquiera de nosotros podría estar según la ley. Y es que
Si pudiéramos vivir a la altura de la ley, entonces podríamos ser salvos por nuestras acciones. Pero luego dice que por las obras de la ley nadie será justificado, sino por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Así pues, el primer propósito de la venida del Señor Jesucristo era cumplir la ley, lo cual nos lleva al segundo propósito. Y me gustaría que vayamos a Juan capítulo 17. Esta es la oración que Jesús hizo la noche antes de que fuera crucificado, y quisiera que considere un par de versículos en este pasaje. Veamos lo que dice a partir del versículo 5 de este capítulo 17 de Juan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado, dado a conocer tu nombre, es decir, tu verdadera naturaleza, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora los versículos 25 y 26 del mismo capítulo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El segundo propósito por el cual vino Jesucristo fue dar a conocer al Padre, revelar la verdadera naturaleza de Dios, el Padre, a la humanidad. Y alguien dirá, pero ¿no hemos tenido el Antiguo Testamento todos estos años con todos los varones de antaño, la ley de Moisés y la voz de los profetas? Claro que sí. Pero quisiera que recuerde algo y que preste atención para que no me malentienda. La revelación, que es la transmisión de la verdad por parte de Dios y que no podría lograrse de ninguna otra forma, es algo progresivo. O sea, allá en el huerto de Edén, Dios empezó a descubrirse o a darse a conocer ante Adán y Eva, lo cual fue como un canal muy estrecho que se fue ensanchando y ensanchando más y más. De manera que cuando llegamos al Nuevo Testamento, tenemos una visión mayor de cómo es Dios que la que teníamos en el Antiguo Testamento, aunque eso no significa que una parte de la Biblia sea inspirada y la otra no. Toda la Biblia es inspirada. De eso no cabe la menor duda. Pero la revelación de lo que Dios nos ha mostrado es algo que se ha ido desplegando con el paso de los años, pasando desde Moisés hasta los profetas, hasta llegar luego a la persona de Jesucristo, quien vino para dar a conocer al Padre. Ahora bien, usted y yo hablamos de nuestro Padre Celestial, así es como lo llamamos. También pensamos en tener una relación afectuosa y estrecha con Él. Pero en el Antiguo Testamento eso no es tan evidente. Quizás fue David quien se acercó más que ningún otro a experimentar esa relación personal de la paternidad divina. Lo que usted mira en el Antiguo Testamento es un Dios trascendente, aunque Dios sabía que era el padre de la nación de Israel. Ellos hablaban de que sus padres eran Abraham, Isaac y Jacob, pero Dios el Padre sabía que Él era el Padre de todos ellos. Además, los judíos no pudieron comprender que Jesús tuviera esa relación estrecha con el Padre. Así que Él era su Dios, era su proveedor y era su protector, y ellos eran su pueblo. También tenían una relación especial de pacto con Él, aunque Dios quería que entendiéramos que nuestra relación con Él, en esa relación de pacto, es la de padre e hijos. Sin embargo, ellos no entendieron esa relación que usted y yo entendemos hoy, porque Jesús dio a conocer una perspectiva totalmente distinta cuando les dijo que a la hora de orar debían decir Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora bien, es interesante entender, por ejemplo, que si uno considera el Antiguo Testamento y ve el nombre Elohim, que significa infinito en poder, absoluto en fidelidad, así era el Dios que ellos conocían. Y también está Yahvé, el Eterno, y Adonai, Señor. Ellos tomaron la palabra Yahvé o Jehová y le agregaron otras palabras, formando así Jehová Nisi y otras combinaciones con significados como Dios nuestro Consolador,
Dios nuestro protector, Dios nuestro proveedor, y así por el estilo. Pero todas ellas provienen originalmente de la palabra Jehová, aunque todas juntas jamás podrían describir cómo es Dios. No hay una sola palabra en el Antiguo Testamento que abarque realmente el significado de lo que es Dios. De manera que esta gente tenía una visión dispersa de Dios, mientras que los profetas solían tener una visión mayor y más exacta de Dios. Jesucristo entonces vino a dar a conocer la verdadera naturaleza de Dios. Y bien, hablando de dar a conocer al Padre, quisiera que me acompañe por favor a Colosenses capítulo 1. Este libro de Colosenses tiene como tema la persona del Señor Jesucristo, y me gustaría que veamos un par de versículos aquí, en este primer capítulo donde Pablo nos describe y nos muestra quién es este Cristo y cómo es Dios. El versículo 15 de Colosenses 1 dice así: Él, o sea Cristo, es la imagen, o el reflejo vivo, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo que dice es que el Señor Jesucristo es la imagen ambulante, la imagen viviente, el pleno reflejo y la semejanza absoluta de Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino, el que vino fue Dios en carne, o sea, era Dios caminando en carne humana. Y para Dios era muy importante que usted y yo entendiéramos quién es y cómo es, y que también entendiéramos su naturaleza. Es decir, no se trata meramente de un Dios de ira y de un Dios de justicia, ni meramente de un Dios de misericordia, de benevolencia y santidad. Jesucristo vino a dar a conocer la verdadera naturaleza de Dios y dice que Él mismo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Y veamos ahora lo que dice en el versículo 19 del mismo capítulo 1 de Colosenses. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, toda la plenitud de la deidad habitaba en la persona de Jesucristo. Y si usted considera estos dos versículos de Colosenses, lo que Pablo dice es esto: porque en Él, esto es, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad en forma corporal. Mire, si quiere ver a Dios y quiere tener un cuadro exacto de Dios, mire a Jesús. En Él habita toda la plenitud de la deidad en forma corporal, y vosotros estáis completos en Él, es decir, en Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad, dice en Colosenses 2:10. Ahora escúcheme bien, amable oyente. La verdad es que usted no entenderá jamás la vida hasta que entienda quién es Jesús, y su vida va a estar llena de preguntas. En realidad, la vida nunca tendrá razón de ser sin la persona de Jesucristo. ¿Cómo explica usted la vida después de la muerte sin contar con Jesús? ¿Y cómo explica el significado y el propósito de su vida sin contar con Jesucristo? Por lo tanto, amable oyente, si no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, si lo ha evitado todos estos años, lo ha rechazado y suprimido de su vida, quisiera decirle que su vida tiene un tremendo vacío, y lo único que le da sentido a su vida es la persona de Jesucristo. Toda la vida se explica en Él y todo propósito se debe encontrar en relación con Él. Ahora bien, usted debe tomar una decisión. Puede aceptar a Cristo como su Salvador y convertirse para siempre en hijo de Dios, o puede rechazar el Evangelio y quedar separado del Señor para siempre. Cuando el tiempo se acabe, ya no habrá más esperanza por la eternidad, y tendrá una existencia interminable de separación eterna de Dios, solo porque tomó una decisión descabellada en cuanto a su vida. Amable oyente, Él vino por personas como usted y como yo, pero no le forzará la mano. Más bien yo le ruego en el nombre de Jesús que le entregue su vida y que empiece a gozar al máximo de la vida abundante y maravillosa del Señor. Terminemos en oración. Padre, te pido en el nombre de Jesús que el poder de convicción del Espíritu Santo penetre en cada corazón que esté escuchando este mensaje. También te pido por la salvación de esa persona que se siente tan desesperada o tan satisfecha de sí misma, o que piensa seriamente en acabar con su vida, o esa otra que ha criticado el Evangelio, a la iglesia o al pueblo de Dios,
o aquel individuo que se siente solo, frustrado y enojado, o aquel otro o aquella otra que es rebelde de espíritu o que está lleno de temor y de ansiedad, o que ha sido sofocado por las dudas. Que haya confesión y arrepentimiento en esa persona y que con una fe sencilla como la de un niño reciba al Señor Jesucristo ahora mismo como su Salvador y Señor, en cuyo nombre oro. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Quizá asista a un servicio de la iglesia cada Navidad, pero eso es todo lo que sabe acerca del Señor. Más adelante, en un momento con Charles Stanley, él explica por qué Jesucristo es el regalo de Dios para usted. Si desea adquirir el mensaje completo de hoy, El propósito de la venida de Cristo, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. El Padre Celestial espera que cada uno de nosotros utilice sabiamente el tiempo, los talentos y los recursos para gloria de Él. En la serie de audio, La venida de Cristo, el Dr. Stanley enseña que nuestro amor a Dios se refleja en nuestra manera de vivir. Adquiera estos 4 mensajes y prepárese para el glorioso regreso de nuestro Rey. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Quién es Jesús? ¿Un maestro? ¿Un profeta? ¿O el Hijo de Dios? Satanás no pudo destruirlo y la tumba no pudo retenerlo. En la serie de audio, ¿Quién es este Jesús?, el Dr. Stanley nos muestra evidencias convincentes de que Jesucristo es nuestro Rey. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Si jamás ha venido al Señor Jesucristo para que le salve, escuche atentamente mientras el Dr. Stanley describe el regalo de Navidad que Dios anhela obsequiarle. A continuación, un momento con Charles Stanley. ¿Qué es lo que Dios nos da cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador? Lo primero es el perdón de pecados, es decir, nuestra deuda de pecado queda pagada de una vez por todas. En segundo lugar, recibimos el don de la vida eterna, la vida con Dios, que jamás termina. También recibimos la promesa de su presencia. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros para vivir en y por medio de nosotros la vida misma del Señor Jesucristo. Pero uno de los dones más importantes que tenemos usted y yo cuando recibimos a Cristo es la oportunidad suprema de tener una relación estrecha, amorosa y personal con Dios. No hay nada en el mundo ni relación como esa. En este mismo momento, usted puede obtener todo lo que acabo de mencionar recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y quizás usted pregunte, ¿cómo puedo hacer esto? Pídale que perdone sus pecados y entréguele su vida. Luego, reconozca que usted desea vivir para Él el resto de su vida. ¿Y qué sucederá? Este será el mejor regalo que usted haya recibido, pues inmediatamente el verdadero significado de la vida se convertirá en realidad para usted. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. ¿Sabe por qué Jesús vino a la tierra? Quizá usted dirá, Él vino a morir en la cruz. Por supuesto que eso es cierto, pero hay mucho más. Sintonícenos mañana y obtenga más información sobre el propósito de la venida de Cristo. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia.